El 15 de abril de 1920 se desarrolla en Boston el caso de Sacco y Vanzetti, inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. El caso consiste en que estos dos italianos anárquicos son enjuiciados por homicidio de primer grado. Es importante saber la tensión tanto social como política que existía en el país durante ese tiempo, dado que es una enorme influencia en el contexto del juicio. Los extranjeros sufrían una discriminación indescriptible y un sueldo mínimo. Hasta el mismo Nicola Sacco mencionaba lo despreciable que había sido su sueño americano, con las palabras: "Cuando vine a América, vi que la gente no vivía en América, sino por debajo de ella". El derecho sigue evolucionando en conjunto con la sociedad, y aunque en ese tiempo se avalara la injusticia, la esclavitud, el racismo, etc., de que estaban equivocados lo estaban, pues el derecho necesita de la argumentación práctica o moral para ganar legitimidad y por consiguiente dar un veredicto correcto. Claro, pero además de eso también se necesita de la argumentación jurídica y el contexto constitucional en el que se vivía en esa época. Ninguna de las acciones que llevaron al veredicto de culpable pueden ser argumentados ni en un plano legal y menos en un plano axiológico. Las variables que fueron erróneamente usadas son los testimonios, en los que se prueban que se cometió perjurio, la balística y la falta de juicio por parte tanto del fiscal como del juez. Si de argumentación jurídica hablamos, entonces debemos entender que primero interpretamos la información, dando razones que sean de acuerdo al contexto, y después se argumentan, en base a hechos fácticos, para llegar a un veredicto correcto al final del caso. Definitivamente no puede haber valoración si no se identifica previamente lo que se valora. Bases para llegar al veredicto. Primero que nada, no se debió de llevar un juicio con intereses propios del juez, pero debido a que era muy común en la época, por todos los movimientos sociales que ocurrían, el juez se basó en su propio pensamiento y no en lo que se requería en un juicio conforme a la ley, como un juez neutral al contexto del caso, debido a la complejidad de este y con el veredicto final, conforme a lo que dictaba la ley en ese entonces. Sacco y Vanzetti tuvieron el desfortunio de ser llevados a juicio y haber sido condenados debido a falsos argumentos jurídicos o la mala interpretación de estos. Cabe resaltar que el juez y el fiscal que estuvieron ejecutando este caso eran dos conservadores completamente opuestos a la anarquía y con un disgusto especial hacia los extranjeros que venían a buscar empleo, siendo ellos parte de varios casos de deportación y arrestos en contra de esta misma minoría. Desde el punto de vista de la Escuela de los Critical Legal Studies, el punto de vista se mueve entre positivismo y justnaturalismo. El caso de Sacco y Vanzetti es la máxima expresión del requisito que se debe de tener en esta rama del derecho, la política. La necesidad de tener la política del país dentro del mismo juicio, al igual que de mi ideología de donde se clasifican a los jueces como activistas, restringidos, de centro y bipolares, es lo que me lleva a la conclusión de que en el caso del juez de Sacco y Vanzetti es un juez de activistas restringido. Pero en la conducta del fiscal acusador, del juez y del jurado, ellos eran trabajadores pobres, radicales e inmigrantes. Su crimen máximo fue el anarquismo en el que creían. Es algo como eso. Esto lo digo ya que también tienes que tomar en cuenta que si la interpretación del caso fue totalmente formal, es decir, que independientemente de si los hechos eran verídicos, los conservadores, juez, jurado y fiscal, hicieron una inferencia en base a la lógica de su ideología, mostrando una concepción pragmática en donde los procesos de comunicación, convencimiento, fueron una enorme influencia para nublar de una manera u otra la mente del jurado. La injusticia extrema que ellos mostraron no es derecho, y lo que no hicieron estos supuestos conocedores del derecho fue buscar un fundamento y razón de ser en la justicia, sino que tanto el fiscal como el juez como el jurado buscaron razones en las creencias sociales de ese tiempo y como consecuencia juzgaron de manera injusta e imprudente a los acusados, según lo que ellos creían que era lo justo para los pobres inmigrantes, en todo el sentido de la palabra. Sí, hay que tener en cuenta que la moral es importante. Sin embargo, considero que la sociedad se debe de regir conforme a la ley. Si la ley dicta algo, así mismo se debe seguir, independientemente de lo que alternamente se piense. Por eso mismo es que para este tipo de casos se requiere de un juez justo, como un Hércules, cuyo saber histórico sea amplio y de acuerdo al contexto,
debido a la importancia del pasado y del presente, tenga una comprensión de lo sucedido, basándose en los antecedentes, principios y argumentos para tomarse en cuenta en el sistema jurídico. Aparte de los puntos previamente mencionados, es necesario entender que desde la práctica la diferenciación entre los liberales, conservadores o anarquistas existe. Cada uno de los puntos de vista hará lo necesario para verlo desde la perspectiva en la que la ideología que se está beneficiando sea la propia, porque así es como funciona tanto en el plano legal como en el moral. Lo que se ve bien desde mi punto de vista es lo que está bien, a pesar de que otras personas podrían diferir en esto. Después de que fueron condenados a muerte por el crimen de robo a mano armada y homicidio de primer grado, los italianos intentaron una serie de apelaciones con nuevas pruebas junto con testigos confirmando perjurio en el testimonio original. Pero a pesar de la gran evidencia presentada, la última apelación fue en el año de 1926, fallando estrondosamente. Un año después, en la medianoche del 23 de agosto, los dos grandes italianos que revolucionaron el movimiento anarquista mueren en la silla eléctrica. Si nuestra teoría normativa no puede justificar una diferencia básica entre el tratamiento debido a los hombres y el que se debe de dar a los demás animales, no tendría sentido proponer un concepto de derechos individuales que sea aplicable solo a los seres humanos. En todo caso, no existiría un control sobre la sociedad y cualquiera podría hacer lo que mejor le convenga. En definitiva, el caso de estos hombres contaba con pruebas suficientes para sustentar su inocencia. En efecto, los hombres fueron sentenciados por hombres profesionales que olvidaron que se daban a una comunidad nacional y a las leyes que se empleaban para habilitarse como profesionales o conocedores del derecho. El caso de Sacco y Vanzetti es el claro ejemplo de que las nobles palabras inscritas en los frontispicios Igualdad de justicia ante la ley son una vil mentira. A pesar de que están remontando en la política del país, como deberían de ser los juicios, puede estar de acuerdo que el juez, quien fue una de las piezas más importantes del rompecabezas, no fue neutral. El derecho puede que tenga distintos puntos de vista, pero tiene solamente una ley. Estos dos hombres no lograron obtener justicia en el sistema estadounidense, porque la justicia no se imparte igual que para el pobre que para el rico, para los estadounidenses que para los inmigrantes, para el ortodoxo que para el radical, para el blanco que para la persona de color. Y lo que menos les ayudó a Sacco y Vanzetti fue que las pruebas que se supone tendrían que argumentar a su favor ni siquiera fueran tomadas en cuenta. El proceso no fue claro y a causa de esto se presentaron dichas consecuencias. Es cuando se ve la importancia del ser justos y dar un seguimiento jurídico adecuado. Claro, ninguno de los dos italianos fue procesado en base a su contexto y lo que realmente sucedió fue una ignorancia total a la estructura y al diseño de las leyes de los Estados Unidos. Todos tienen derecho a un juicio justo, un veredicto confiable y una voz que se base en valores al igual que en un plano legal, llevando al pie de la letra.